Feliz tarde, en nombre de SB Western Venezuela Petroleum Section, dar las gracias a todos los participantes y al ponente distinguido del día de hoy por su participación. Permítame presentarles al ponente distinguido del día de hoy. El ingeniero de petróleo José Luis Ferrer, graduado en la Universidad del Zulia, posee más de 17 años de experiencia, así como una maestría en ingeniería de petróleo y gas, título obtenido en el año 2009 en la Universidad Robert Gordon de la ciudad de Aberdeen, Escocia, Reino Unido. Con una trayectoria de más de 15 años en Petróleos de Venezuela, inició su actividad profesional como ingeniero de desarrollo de yacimiento, con una destacada labor en el seguimiento, monitoreo y diagnóstico de problemas causantes de baja producción. En sus últimos 5 años en PDVSA ocupó el cargo de ingeniero supervisor y desde agosto de 2019 se desempeña como ingeniero consultor independiente, brindando sus servicios profesionales en las áreas de yacimiento y optimización de producción mediante el seguimiento, monitoreo, diagnóstico y rediseño de los sistemas de levantamiento artificial, tanto por gas y bombeo electrosumergido. Ingeniero, reiterarle las gracias por su participación el día de hoy. Muy amable. Puede iniciar. Bien, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradeciendo la asistencia a todos los que están conectados el día de hoy y a la Sociedad de Ingenieros Petroleros Seccional Occidente por permitirnos su espacio para que la tarde de hoy estemos acá conectados y conversemos un poco sobre el tema pautado. La tarde de hoy, bueno, hemos convenido conversar acerca de lo que es el levantamiento artificial por gas y sus fundamentos. Permítanme por acá compartir con ustedes. Sin embargo, quisiera prestar de su tiempo para iniciar mostrándoles la siguiente información, ¿okay? Antes de abordar el tema de hoy. Aprovechando que en el cierre de año ya las principales organizaciones mundiales que llevan la información o el control de la industria energética han generado ya los diferentes reportes estadísticos. Quiero hacer mención de este tema, principalmente dirigiéndome a los jóvenes profesionales, ya que es tendencia en los últimos tiempos una ansiedad, angustia, que uno puede leer en diferentes artículos de opinión, acerca del futuro y la viabilidad de la industria petrolera para las próximas décadas. Me llama la atención la variable que muestro acá a continuación, lo que es la venta global de vehículos eléctricos, porque es tendencia a prestar atención a este particular y darle una relación directa con el grado de actividad que podría tener nuestra industria en un futuro. Entonces, si vemos acá, esta estadística nos muestra lo que ha sido la venta de vehículos eléctricos, principalmente a lo largo de la última década, entre el año 2010 y 2020. Si observamos con cuidado, vemos acá lo que ha sido el mercado en China principalmente y en Europa, ¿ok? Donde prácticamente el incremento de las ventas de vehículos eléctricos ha sido de manera exponencial, ¿ok? Bien, ahora, fíjense ustedes en esta lámina lo que ha sido el comportamiento de la importación de petróleo por parte de China. En este caso me refiero a China, hoy quise hacer énfasis en China debido a hacer el contraste, siendo ese el mercado donde mayormente se ha observado el incremento de las ventas de vehículos eléctricos. ¿Okay? Entonces, como podrán observar, fíjense que en lo que era 2008, de tan solo 3,5 millones de barriles diarios, al 2019, 10,180,000 barriles aproximadamente. ¿Okay?
llama la atención entre lo que es el crecimiento exponencial en la venta de vehículos eléctricos en ese territorio y al mismo tiempo el incremento en el consumo de petróleo. De tal manera que acá en esta estadística extraída de los informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, fíjense lo que son los pronósticos, ¿verdad? En el consumo o en el uso de energía, en este caso de la demanda petrolera de China, pronosticado para los próximos años hasta el 2045. Si vemos con detenimiento, en el sector o en el área de transporte, se prevé un crecimiento marcado para las próximas décadas, así como en lo que es el consumo residencial, comercial y en la industria petroquímica. ¿Ok? De igual manera, para contrastar y no quedarnos con solamente el punto de vista de una sola de las organizaciones, traté de mostrar o plasmar, en este caso, el Instituto Americano del Petróleo. Como nosotros sabemos, son dos organizaciones con intereses, si bien de alguna manera distintos. Y fíjense que de igual forma la API también pronostica para el año 2040, todavía lo que respecta a gas natural y petróleo, ocuparían una cuota de mercado de 46% aproximadamente, compartida con el resto de las fuentes de energía. Asimismo, notorio mencionar que dejar bien claro que del petróleo no únicamente eh, tenemos de relación directa con lo que serían combustibles para transporte. Si vemos acá esta mención, dice, ¿sabías que el petróleo es un ingrediente clave tanto para medicinas, industria de limpieza, equipos electrónicos, equipos deportivos, vestidos y por supuesto automóviles? Entonces, ¿cuál es el mensaje con todo esto? Por supuesto, es innegable la necesidad que el mundo, nosotros como sociedad tenemos de orientar el desarrollo de energías alternativas, que enrumben definitivamente a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso no significa, en primer lugar, que vamos hacia una total sustitución en el corto y mediano plazo de los hidrocarburos como nuestra principal fuente de energía. Es el mensaje que quería dejar plasmado aprovechando la oportunidad del día de hoy, sobre todo dirigiéndome a los jóvenes profesionales y todos aquellos estudiantes que están en los últimos semestres de nuestra carrera de Ingeniería de Petróleo. Entonces, bueno, habiendo ya comentado esto, vamos a abordar lo que es el tema que vamos a conversar la tarde de hoy, el fundamento del gas lift. Vamos a hablar sobre lo que veremos a continuación, el sistema de producción en yacimiento pozo, por qué surge la necesidad de instalar un sistema de levantamiento artificial. Mencionaremos brevemente los métodos de levantamiento que tenemos disponibles, para luego ir directamente a lo que es el gas lift, que nos atañe a nosotros en la conversación de hoy. Premisas de diseño, los conceptos fundamentales, cuáles son las curvas de rendimiento y el flujo de gas a través de la válvula orificio, flujo crítico y subcrítico. Y por último, casos reales, donde veremos brevemente de manera en que nosotros tenemos para hacer diagnóstico del sistema de levantamiento. Acá observamos en esta ilustración lo que corresponde al sistema de producción. El sistema de producción como tal está conformado por lo que es el yacimiento, ¿verdad? La línea de flujo ascendiendo la tubería de producción, donde asciende el fluido, ¿verdad? Luego la línea de flujo o la facilidad de superficie, que son las que van a dirigir ese fluido hacia el destino final, en este caso hacia los tanques. ¿Ok? Tengamos siempre presente que la producción del pozo, o de un pozo en particular, está definida por la relación entre la tasa de flujo y su correspondiente caída de presión a lo largo del recorrido que debe hacer el fluido desde el radio externo del yacimiento hasta las facilidades de superficie. Si observamos acá en esta ilustración, en este ejemplo general, tenemos un pozo con una tasa de producción de 100 barriles por día, donde la presión de yacimiento comienza con 1000 psi, 1000 libras de presión. Una vez alcanzado el fondo del pozo,
ya el mismo arrojaría unas 500 PSI. Luego, una vez recorriendo lo que es la tubería de producción, llegando a cabezal con 90 PSI para finalmente descargar en el separador con 70 PSI. Entonces, para que tengamos una idea de las magnitudes de las caídas de presión o pérdidas que ocurren a lo largo de todo el recorrido del sistema de producción. Nuestra principal función como ingenieros encargados de lo que sería el diseño, monitoreo y seguimiento es lograr maximizar la tasa de flujo que nos entrega el yacimiento, ¿verdad? De una manera efectiva y lo más rentable posible. Para ello es fundamental que el ingeniero esté familiarizado con cada componente del sistema. ¿Ok? Comprender los procesos que involucran el recorrido que el fluido debe realizar desde el radio externo del yacimiento hasta el tanque. Es vital. ¿Ok? El yacimiento nos provee de ese fluido y el pozo a su vez es el medio que permite alcanzar la superficie. Las demás facilidades dirigen el fluido una vez en superficie hacia el tanque. En esta ilustración podemos darnos cuenta, esto es una ilustración de un proceso a modo generalizado e idealizado, ¿okay? Donde entran en equilibrio tanto la energía arrojada por el yacimiento como el recorrido que hace el fluido a través de la completación y de la línea de superficie. Acá nosotros pudiéramos incluso darnos cuenta y pensar lo que es la diferencia entre todas las disciplinas involucradas en este proceso. En el caso de ingeniería y yacimiento, es el responsable de determinar, caracterizar y proveer todos aquellos datos que rigen el flujo de fluido en el medio poroso. Es imprescindible tener siempre claro y muy bien validado lo que son las propiedades de este fluido, el mecanismo de producción predominante, las condiciones de flujo en el yacimiento, en este caso será flujo trasciente, flujo continuo, flujo semicontinuo, condición de presiones, se encuentran en condición de saturación, subsaturación. Es muy importante que todo el equipo involucrado tenga conocimiento de todos esos datos, ya que recordemos que en líneas generales nosotros siempre hablamos de que es una caracterización estática, una caracterización dinámica, pero nunca debemos olvidar que al fin y al cabo es una reproducción o una representación de lo que es el comportamiento termodinámico del sistema como tal. Bien, una de las técnicas o la técnica principal que nosotros contamos como herramienta es el análisis nodal, que nos permite analizar cada una de esas variables que ya les he mencionado. ¿Okay? Podemos definir la capacidad de entrega del yacimiento representada en la curva de oferta, en este caso, o IPR por sus siglas en inglés, y las variables inherentes a la pérdida de energía del fluido en su recorrido hacia la superficie a través de la completación, representado por la curva de demanda, o BLP, por sus siglas en inglés. ¿Okay? Ambas curvas no son otra cosa que la representación del conjunto de puntos solución, ¿verdad? Cuya intersección corresponde con la tasa de equilibrio, estableciendo de esta manera la capacidad de producción del sistema. Sin embargo, ese equilibrio no siempre es posible. De allí surge entonces la necesidad de la instalación de un sistema de levantamiento artificial. Ahora, ¿cuáles son las causas que originan esta necesidad? En primer lugar, debemos mencionar todas aquellas inherentes al yacimiento como tal. En este caso, una disminución del índice de productividad, que se da principalmente por la presencia de daños o posible formación de emulsiones. ¿Okay? En segundo lugar, la disminución de la presión de yacimiento, ligada directamente a los mecanismos de producción predominantes, así como también a la política de extracción que hayamos aplicado en el campo. Eso va a llevar de manera bien sea acelerada o de una manera controlada,
lo que es la disminución de la presión de yacimiento o la energía del yacimiento, reflejándose en nuestro análisis en este cambio en lo que es la curva de IPR o curva de oferta. Ahora, la tercera razón, dentro de líneas generalizándola, porque las variables pueden ser, por supuesto que varias, pero englobándolas en estas tres, la tercera razón ya atañe a lo que sería el medio de completación, la tubería de completación, lo que sucede allí, ¿correcto? En este caso, un incremento en el corte de agua, un incremento en la producción de agua, nos va a hacer una columna más pesada dentro de la tubería, arrojándonos en nuestro análisis un incremento en lo que sería la curva de demanda, disminuyendo de esta manera nuestra tasa de producción. Cualquier otro acontecimiento, cualquier otro evento en líneas de superficie, tanto a nivel de cabezal también, puede generar un incremento en la presión de cabezal, en la PWH, lo cual también nos va a reflejar una disminución de la tasa de producción. Entonces, ya en este punto hemos mencionado las causas que originan la disminución de producción y por ende la necesidad de la instalación de un sistema de levantamiento artificial. Ahora bien, estos métodos en general podríamos englobarlos en dos grandes clasificaciones. Una de ellas, por supuesto, lo que es el levantamiento por gas, el gas lift, y el otro, el uso de bombas. Caso más conocido, bomba electrosumergible, bomba de carga progresiva, entre otras. Veamos a continuación la definición de cada uno. Por ejemplo, en el caso de las bombas, su principio de operación consiste en impulsar, y queremos prestar debida atención a este término, impulsar los fluidos mediante la rotación, en el caso de las veces, la rotación de los impellers, y en el caso de las PCP, los tornillos helicoidales. Esto a su vez mediante, como consecuencia del trabajo generado a través de un motor eléctrico. Es importante observar acá el hecho de que las bombas recibe el fluido a una presión de entrada, ¿ok? La energía generada, como lo hemos mencionado, del trabajo por ese motor eléctrico impulsa el fluido de tal forma que le genera una presión o le añade una energía representada en la presión de descarga. Esto es el efecto o la consecuencia que nosotros buscamos para corresponder a esa disminución, a ese delta P, esa diferencia entre la presión de yacimiento y la presión de fondo fluyente, en este caso, dado un pozo donde no sea capaz de llevarnos el fluido a esta superficie, ese delta P se lo generamos a través de energizando el fluido con el uso de la bomba, que nos permita alcanzar la superficie con el mismo. Ahora bien, en el caso del gas lift, que es el concepto que vamos a tratar el día de hoy, su principio consiste en reducir la densidad de la columna, en este caso el gradiente de fluido, mediante la inyección de gas a alta presión, ¿ok? De tal manera que nosotros logramos disminuir esa presión de fondo es a través del aligeramiento de la columna de fluido. Es importante acá que nosotros tengamos presente, y es parte de lo que quiero, el mensaje que quiero que se lleven hoy, que no solamente es aparte de la representación o el uso o los resultados que nosotros obtenemos a través de la técnica de análisis nodal, donde es importante conocer y lograr definir lo que es la curva de oferta y demanda. En el caso de Galif es muy importante la construcción o la obtención de estos gradientes, de esta curva de gradientes. Para ello es imprescindible que el ingeniero conozca todos los conceptos y los procesos involucrados detrás del mismo para la obtención de estos gradientes, ya que es parte fundamental del diseño y diagnóstico y monitoreo posterior de los sistemas de levantamiento por gas. De tal manera que en lo que respecta al diseño, que es el primer gran concepto que tenemos para el día de hoy, el diseño del sistema de levantamiento por gas parte de la premisa de encontrarse el pozo lleno de fluido. Cuando nosotros hablamos de diseño, siempre el primer punto es asumiendo que vamos a encontrar nuestro pozo totalmente lleno, un pozo nuevo, pozo recién completado, o a su vez en el escenario donde el pozo acaba de ser culminado un proceso de workover, una actividad de workover, recondicionamiento.
En primer lugar, por eso les mencioné en la lámina anterior la importancia de conocer el manejo o la obtención de los gradientes de fluido, ya que en este caso lo primero que debemos hacer es definir nuestro gradiente objetivo, en este caso de tubería, y tener, a través de conociendo la presión disponible del sistema de inyección, conocemos lo que sería el gradiente la curva de gradiente de anular de gas, el casing. Es importante dándonos cuenta de que todo buen diseño debe corresponder con estas tres premisas fundamentales. En primer lugar, un buen diseño debe asegurar el arranque del pozo, es decir, que nosotros tengamos total certeza acerca de nuestra presión disponible, que va a ser a su vez la presión o PKO, presión de arranque que vamos a utilizar para nuestro diseño. Esa presión disponible o este sistema con el cual contemos en campo debe ser asegurarnos y nuestro diseño descargar el pozo en la figura del espaciamiento que nosotros determinemos. De igual manera, como segunda premisa, una vez descargado, nuestro diseño debe ser capaz de garantizar que nuestras válvulas se mantengan cerradas. Ahí entra el concepto de lo que es calibración, o lo que nosotros determinemos como calibración de esas válvulas. Y como un tercer punto muy importante es que debe ser capaz de operar por el punto más profundo, de una manera estable. Y más adelante veremos por qué hago mucho énfasis en este apartado, estable. Acá vemos una ilustración de lo que es el proceso, tratando de resumirlo lo más posible. Ese proceso de que hablamos de descarga del pozo desde el momento que se encuentra ambas columnas llenas. Es un proceso iterativo donde comenzamos con lo que es la inyección de gas a través de la presión disponible. La columna, en este caso, asumiendo una inyección por el anular, la columna de fluido comienza a ser desplazada, por supuesto, sabiendo que es una pregunta que siempre nos hacemos, yo sé que es así, sobre todo los estudiantes de los últimos semestres, estas válvulas inicialmente siempre están abiertas. ¿Okay? En teoría, el diseño corresponde con que esas válvulas estén abiertas. Nosotros comenzamos el proceso de inyección, comienza el desplazamiento del fluido, ¿okay? Hasta el momento donde comienza a ser desalojado ese fluido del anular, se incorpora la primera válvula, empezamos a inyectar por la primera válvula, y es un proceso que se va repitiendo, ¿ok? Hasta que finalmente quedemos con nuestra inyección por el punto más profundo, siendo este el objetivo del diseño como tal. Vemos lo que sería el comportamiento tanto de las presiones de casing como de las presiones de tubería. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde esto deja de ser teoría, de un ejemplo real de campo. En lo que corresponde como punto fundamental dentro de lo que es el diseño del sistema de levantamiento, está lo que es la definición y la obtención de la tasa óptima de inyección. Esto se logra a través de un proceso iterativo de cálculo, partiendo de la tasa de producción estimada, considerando los volúmenes y presiones disponibles en el sistema de distribución, como ya lo mencionamos. La optimización de esta variable y otras variables son partes fundamentales e inherentes al día a día de lo que es el seguimiento y monitoreo del sistema de levantamiento de los pozos. Un excesivo volumen de inyección representa no solo un gasto de recursos, sino también contraproducente, ya que como pueden observar acá, una vez alcanzado el punto más óptimo, que en este caso la tasa óptima de inyección, que nos representa en el caudal máximo posible, luego, si nos excedemos de ese punto, vamos a obtener más bien un efecto contraproducente, teniendo una disminución de la presión debido al incremento de las pérdidas por fricción, en este caso. Ahora, ¿será únicamente una vez nosotros diseñemos, tenemos las calibraciones, nuestro espaciamiento determinado, será suficiente conocer cuánto es mi gas necesario para inyectar? Allí entra en relación con la palabra que le di énfasis en las premisas anteriores, donde les mencioné que debe ser una inyección estable. Y esto lo representa lo que es el concepto de
el flujo de gas a través de la válvula de orificio. El flujo de gas a través de la válvula de orificio, de la válvula operativa, es regido por los mismos principios del flujo de gas en los reductores y depende a su vez de factores donde debemos conocer la densidad del gas, volumen de gas que estamos aplicando y por supuesto el diámetro de ese orificio, representando lo que sería el área de influencia. Y muy importante, las relaciones entre las presiones aguas abajo, en este caso las presiones de tubería, en el caso de inyección por anular, y las presiones aguas arriba, las presiones de casing. La condición de flujo crítico, una vez alcanzada, de esta manera nosotros podemos garantizar que esa cantidad de gas que estamos inyectando en teoría por el orificio sea independiente de las fluctuaciones de la presión de tubería. La gráfica es muy útil e importante. No es otra cosa que, acá en el eje de la Y tenemos lo que sería el flujo de gas o la tasa de inyección de gas diseñada, y acá vemos lo que serían las presiones de tubería, las presiones de aguas abajo. Esta línea se representa el conjunto de puntos de solución entre la relación de presión de tubería dividido por la presión de casing. Para alcanzar el flujo crítico, es decir, a partir de este punto hacia la izquierda, la relación debe corresponder con que debe ser menor o igual a 0.55. ¿Cuál es el sentido físico? ¿Qué nos expresa a nosotros esta gráfica? Sencillamente, mientras nosotros estemos ubicados, nuestro diseño, si queda ubicado en esta región, como pueden ver, al haber cualquier fluctuación en las presiones de tubería, va a incidir directamente con la tasa de gas que estamos inyectando, lo cual no es deseable. Otra cosa, nosotros tenemos control, en cierta manera, de manera más práctica, sobre la presión de casing. Nosotros podemos abrir, cerrar, aumentar, disminuir la inyección de gas. De tal modo también, ahí estarían involucrados a la hora de nosotros hacer algún tipo de trabajo de diagnóstico o de rediseño, considerar lo que es el balance de gas a través del empleo de diferentes diámetros de orificios de esa válvula, de modo tal de obtener la mejor relación posible, que cumplan con lo estipulado y lo que nosotros necesitamos. De tal manera que llegamos de esta forma a lo que sería el diagnóstico. En lo que corresponde al diagnóstico, es muy importante, es imprescindible tener siempre presente la física que controla este proceso, de tal manera que nos ayude a disminuir la incertidumbre o complejidad dentro del proceso. Validar cada dato de entrada. En este caso, nosotros monitoreamos diariamente lo que serían presiones de casing, presiones de inyección, perdón, presiones de tubería, THP. Debemos conocer las propiedades de los fluidos, el corte de agua que estamos manejando en ese pozo, relación gas-petróleo y el volumen de gas inyectado. Son las variables que debemos tener siempre a mano, siempre validadas y en común conocimiento, ¿verdad? Con todas ellas en juego, plantearnos el objetivo de estimar, en primer lugar, en qué punto estamos inyectando. ¿Realmente estamos inyectando por el punto más profundo? ¿Estamos inyectando el volumen de gas necesario, el correcto? Esas son las premisas que debemos tener presentes a la hora del monitoreo y diagnóstico de nuestro sistema. Dicho esto, las herramientas con las que contamos, herramientas que la ingeniería de producción cuenta para ese trabajo diario, son, por supuesto, los cálculos que nosotros podemos realizar conociendo y teniendo validados todas esas variables que ya les mencioné. De igual forma, los registros dinámicos de presión y temperatura, así como el empleo de los discos y registros de presiones manométricas. Son herramientas fundamentales e imprescindibles para nuestro trabajo diario de seguimiento y monitoreo de los sistemas de levantamiento artificial por gas. En esta ilustración vemos lo que es el caso ideal, una vez ya el pozo descargado en operación plena, caso ideal de inyección por el punto más profundo y el resto de las válvulas de descarga cerradas. Un perfil idealizado sería de esta manera, que luego nosotros lo comparamos con lo que sería el resultado que nos arrojan los registros dinámicos de presión y temperatura. Acá plasmé un registro real, caso real, un perfil de temperatura y de presión, tratando de hacer analogía y semejanza con el gráfico de acá de la izquierda. Fíjense que normalmente el punto de inyección se refleja en el
gradiente de temperatura con una disminución, un enfriamiento brusco debido a la entrada de gas a la columna de fluido, así como también el cambio de pendiente en ese gradiente de fluido. Nosotros podemos determinar de manera directa a través de esos registros el punto donde estaremos inyectando. De igual forma, si fuera el caso la típica condición de inyección multipunto, también lo veríamos reflejado tanto en temperatura como en menos grado ya en presiones, pero sí en temperatura. Y bueno, y por supuesto, la tercera herramienta que les mencioné, que es de gran utilidad, lo que son los registros manométricos de presiones. Estos son instalados en superficie. En este caso podemos tener tanto registro de presiones de cabezal, como registro de presión de tubing y de casing. En el caso de aquellos pozos que la inyección sea a través del anular, casing tubería, este registro de gran importancia. En él nosotros podemos darnos cuenta de cualquier cambio en los patrones de inyección. Podemos a partir de ellos hacer nuestros respectivos diagnósticos. Acá una vez más les muestro lo que es un caso ideal del proceso de descarga primario de un pozo con un sistema de levantamiento de gas instalado. En este caso de 4 válvulas, donde se observa, de igual manera se reflejan los cambios en la presión de tubería en el momento que se descubre y se cierran las válvulas sucesivas. Como les había comentado inicialmente, este es un caso real de un pozo donde nos mostró el proceso de descarga del mismo. Era un pozo completado con 2 válvulas de descarga y que finalmente quedó inyectando por orificio, solo que el tiempo que le dimos a la prueba no fue suficiente para ver ese paso de inyección al punto más profundo o a la válvula operativa. Fíjense que en este caso, prácticamente como uno dice del libro, la respuesta tanto en tubing como en casing. Finalmente, he traído para compartir con ustedes estos casos reales, ¿verdad? Y comparándolos con los casos ideales de seguimiento de pozos con levantamiento artificial por gas. El caso más general o el que desearíamos que nuestros pozos, de manera en que nuestros pozos se comportaran diariamente, es este, donde nosotros observaríamos un CHP completamente estable, operando según la presión de diseño. ¿A qué me refiero con presión de diseño? Una vez que nosotros diseñamos los patrones de descarga, las calibraciones, una vez quede el pozo operando por su punto de inyección más profundo, y ahí establecemos a qué presión debería operar nuestro pozo a nivel de anular. De igual manera, el THP es estable con un gráfico uniforme. Este es un pozo operando con su sistema de LAG óptimo. Pero, como sabemos muy bien, no, los casos ideales no son siempre. Entonces, acá comencemos a ver lo que sería un pozo con un comportamiento de CHP estable y operando con la presión de diseño, pero un THP totalmente inestable. Allí, en este caso, es importante recordar lo que le mencioné con respecto a lo que es el flujo crítico y subcrítico. Fíjense que un pozo, en este caso, por supuesto, la fluctuación es debido a un alto corte de agua produciendo un proceso de emulsiones. ¿Ok? ¿Qué sucedería si nosotros no estuviésemos inyectando o garantizando estar dentro de la región de flujo crítico en nuestro diseño? Estas fluctuaciones de presión en tuberías se verían reflejadas directamente en casing, lo cual originaría, aparte de la producción por bache, que por sí no es deseable, originaría también un proceso de no estar optimizado nuestra inyección de gas, en ese caso particular. Este pozo era un pozo con alto corte de agua, problemas de emulsión, se dio una recomendación de tratamiento químico para reducir ese problema y finalmente se logró estabilizar el mismo. Otro caso muy común, presiones de CHP bajas, mostrando fluctuaciones, ¿ok? Y de igual manera en el THP, en lo que es el THP, en este caso simétricas y
muy correspondiendo de tal manera a las presiones de casing. Causa pozos con posible hueco en tubería o alguna válvula desasentada. Son casos típicos y particulares. Acá vemos otro caso donde el CHP es estable, pero a una presión demasiado alta, incluso cerca de la presión de apertura de las válvulas de descarga. ¿Okay? Y el THP inestable, la presión de tubería inestable, mostrando ligeras ondulaciones. En este caso particular es consecuencia, nos debemos referir a la curva de inyección o a la curva de gas lift óptimo, de inyección óptima. En este caso particular, el volumen de inyección era excesivo, teniendo como consecuencia, número uno, estamos desperdiciando recursos, bajándole rentabilidad a nuestro proyecto, y en tercer y más importante lugar, que tenemos el pozo sin optimización. Estamos generando una contrapresión excesiva en el caso de anular, que incluso nos podría abrir las válvulas de descarga. Entonces, ahí radica también un caso típico y real de la importancia de tener un control sobre la inyección o el volumen de inyección de estos pozos. Bueno, espero con esto haber correspondido a sus inquietudes y a su interés. Y bueno, le doy la palabra al compañero César de la SP. Muchísimas gracias por estar presente y por dedicar su tiempo a esta presentación. Excelente disertación, ingeniero. Muchísimas gracias. Después de la excelente disertación, seguro nacerán toda una serie de inquietudes, sugerencias y preguntas. Por favor, pueden realizarlas por la sección de chat. Mientras las escribe, recordarle que la SP es la red global por excelencia de profesionales de la industria de petróleo y gas, con más de 140.000 miembros repartidos en 144 países. La SP garantiza a sus miembros una visión global de la industria petrolera. Ingeniero, procedemos a dar lectura a un comentario acerca de que es importante mencionar que el gas lift tiene diferentes métodos y aplicaciones. Acerca del gas lift continuo, gas lift intermitente, válvula piloto, válvula peladora y gas lift utilizando un plunger como elemento motriz para levantar fluido. Así es. Realizado por Ramón, no leo el apellido, pero muchas gracias por su comentario. Si tiene algo que agregar. Ok, lo hizo a manera de comentario, sí. Sí, por supuesto. Todo va a depender de las características y las condiciones del pozo en particular. En este caso sí nos referimos a un pozo en particular. Recuerden que el gas lift, una de las ventajas que tiene es su versatilidad, es decir, puede ser aplicado tanto en pozos con bajo IP, bajo índice de productividad y baja presión de fondo, así como con alta IP y alta presión de fondo. Ahora, en el caso del gas lift continuo y gas lift intermitente, precisamente tenemos que referirnos a esas variables, a esas condiciones. El gas lift intermitente es aquellos pozos donde posean una presión de fondo baja y un índice de productividad bajo, de tal manera que el gas lift continuo se hace ineficiente. Y es necesario la instalación de un sistema donde se debe esperar por llenar una columna particular de fluido y a su vez la válvula piloto haga su respectiva operación y levantamiento del mismo, de ese bache de fluido. Muy buena la acotación y el comentario del compañero. Lozano comenta, amigo Ferrer, gracias por la presentación. Jairo pregunta, ¿cuáles son las principales aplicaciones de gas lift y en cuáles se diferencia con los métodos BES o PCP? Sí, bueno, realmente, bueno, gracias Jairo, saludos. Realmente
decidir o establecer un método en particular va a depender de varios factores. Por supuesto, el factor inherente a pozo, inherente a yacimiento, características particulares, pero hay que considerar los recursos con los que disponemos. Es decir, si el campo donde tú te encuentras, vayas a aplicar el método como tal, eh, en el caso de una bomba BESS, tú necesitas tener una alimentación de energía, electricidad, en este caso, generación eléctrica. En el caso del gas lift, eh, por supuesto, un sistema de compresión que te permita la distribución de ese gas a alta presión. De otra manera, eh, características de producción. Eh, las bombas BESS, aun cuando a través de los años se han ido obteniendo grandes avances en cuanto al manejo de pozos de fluido con problemas de arenamiento, con alto contenido de gas, no deja de ser cierto que el gas lift es más eficiente en este sentido para el manejo de grandes volúmenes de pozos con problemas de arenamiento que en otras circunstancias se acortarían la vida útil de los equipos BESS o de PCP. Básicamente, en esencia, los puntos más llamativos o resaltantes en cuanto a diferenciar la aplicación de uno u otro método. Ángel comenta, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Walter Urbina comenta, la tendencia para tomar datos es usar dispositivos electrónicos. Los discos Barton prácticamente estos datos se pierden. También los dispositivos electrónicos están accesibles. ¿Un comentario que quiera añadir, ingeniero Ferrer? No, así es, totalmente de acuerdo, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, bueno, mencionamos y utilizamos como manera de ejemplo los discos Barton, debido a que prácticamente los equipos electrónicos basan su principio de funcionamiento en la respuesta de ellos. Así como lo menciona el compañero, también existen equipos de registro de presión que luego nosotros descargamos al computador. En el caso de los discos que mostré, son resultados de descarga de data electrónica, de data, pues, que simplemente lo representamos a manera de disco, ya que es una forma ya establecida y particular de analizar los mismos. Sin embargo, no está limitado a eso, por supuesto que no. Existen innumerables cantidades de dispositivos en el mercado y aplicados en la industria para lo que es el monitoreo de las presiones de los espacios del pozo, tanto anular como tubería. Ángel pregunta, José, ¿me escucha? ¿Sí? Hola José, habla Jairo Cando. ¿Cómo te Epa, va? Jairo. Porque Saludos. el Jairo que César mencionó ahorita era otro Jairo. Entonces, yo tenía algunas preguntas, ¿no? Y bueno, felicitarte por la presentación. buenas, Muchas gracias. disculpe por favor, las preguntas se realizan en forma escrita, por favor. Ok. Gracias. Ujú. Ok. Ángel pregunta, ¿cómo es el proceso que se aplica para que solo la última válvula de levantamiento sea la válvula que opere y no las válvulas que están por encima? Gracias de antemano. Muy bien. Gracias por la pregunta, Ángel. Bueno, por supuesto, es parte de lo que es el diseño. El diseño como ingeniero, nosotros debemos hacer un diseño donde partimos, en primer lugar, establecer una tasa objetivo. Esa tasa objetivo te va a permitir establecer tu gradiente de tubería, valga la redundancia, objetivo como tal, y a partir de la presión de inyección disponible en tu sistema, tú estableces un patrón de diseño donde va a establecer cuáles son las presiones de apertura y de cierre de cada una de esas válvulas de descarga, de tal modo que te permita garantizar el desplazamiento del fluido, el cual se encuentra en teoría. Recuerden que el diseño original como tal parte del principio donde el pozo se encuentre lleno en ambos espacios, lo cual no es el caso del día a día, si es que tal vez allí es donde está la pregunta. Una vez que tú logres desplazar o descargar tu pozo, en teoría esa presión que te va a quedar operativa en el momento que tú inyectes por esa válvula más profunda, al mismo tiempo debe ser una presión de una magnitud tal que no te abra las válvulas superiores, es decir, las válvulas de descarga. Esas válvulas en teoría deben estar todo el tiempo cerradas. Parte, o es decir, el día a día de nuestro monitoreo está ligado es precisamente a ese diagnóstico.
establecer, ¿realmente estoy inyectando por ese punto más profundo o tengo otras válvulas abiertas? Es el uso o es el resultado del análisis de todas estas variables que te arrojan tanto los dispositivos como estamos conversando de presiones, como resultado de una corrida de un registro dinámico de presión y temperatura. Así como también nuestros cálculos empíricos a través de presión de cabezal, volumen de inyección, tú puedes más o menos establecer a qué profundidad tú estás inyectando. Pero en líneas generales, darle respuesta a tu pregunta es ese. Tu diseño, tu diseño debe garantizar de que esas válvulas estén cerradas e inyectando únicamente por el orificio. Pero en el caso ya real, más allá del diseño teórico, cualquier problema, cualquier desviación de ese diseño establecido, tú debes ser capaz de darte cuenta a través de las variables que te arroja el pozo. Espero con eso haber respondido. Pregunta Luis Jiménez, ¿cuáles son las pruebas que se les realizan al fluido de inyección? Fluido de inyección, en este caso el gas, obviamente, el gas. Nosotros debemos conocer la composición de ese gas. Normalmente es un dato conocido en campo a través de análisis cromatográfico. Debemos conocer la gravedad específica de ese gas. Y un gas de inyección ya ha pasado por un proceso donde se ha depurado, donde se han sido extraídos todos sus líquidos. Es decir, es un gas que no te debería, en teoría, generar ningún problema de formación o depositación de líquidos en este caso. Pero en líneas generales es eso, es conocer la gravedad específica, conocer la composición de ese gas. Pregunta Lozano, amigo Ferrer, de acuerdo a su experiencia, ¿considera necesario que los pozos que presenten problemas de acumulación de líquidos sean completados con válvulas de gas para evitar este problema? Por último, ¿qué opina del plunger lift? Sí, bueno, como tal, creo que cuando tú te refieres a acumulación de líquidos, más que todo está dirigido a lo que es el resbalamiento, fenómeno de resbalamiento dentro de tubería. Bueno, en realidad es parte del diseño, ¿no? Parte del diseño, como se pudieron dar cuenta en lo que es la curva de rendimiento. La curva de rendimiento establece no solo el punto de máximo inyección o inyección óptimo, no solamente se refiere al punto donde yo obtengo la mayor tasa posible de acuerdo al balance con lo que me entra mi yacimiento, sino también es un volumen de inyección que me evita ese tipo de problemas, tanto de pérdidas por fricción, por velocidad de inyección de gas, como por resbalamiento de fluido debido a una inyección deficiente. Pregunta Luis Jiménez, pregunta un poco general, pero debe ser valiosa para toda la audiencia. ¿Qué nuevas tecnologías se vienen aplicando en el gas lift? Tecnología de Galí, imagínate, uno lee la literatura y lee las páginas y la industria como tal, las empresas encargadas del desarrollo de las mismas. Básicamente, en principio, como lo mencionó uno de los compañeros que no están el día de hoy conectados, en lo que refiere al monitoreo, o sea, la automatización. De igual manera, existen estudios y avances en lo que refiere a tratar de minimizar los efectos del paso de gas a través de la válvula. En este caso, válvulas de autoajuste o autocontrol, donde garantizan el flujo de gas en la región crítica, por mencionarle un ejemplo. De igual manera, cada vez, bueno, cada vez menos uso válvulas operadas por presión de tubería. Las válvulas que más comúnmente utilizamos son las válvulas operadas por presión de inyección. Las válvulas por presión de tubería son más que todo utilizadas en aquellos pozos donde es necesario que ya, por lo menos en Occidente o en Venezuela, es cada vez menor la completación de sartas dobles, por ejemplo, de doble completación o doble sarta, donde principalmente el control lo tenemos a través de la presión que nos entregue tubería. Ángel comenta, gracias, tu respuesta fue satisfactoria. Walter Urbina pregunta, ¿es frecuente tomar niveles de fluido a los pozos de gas lift? Y pregunta también cómo se puede remover el líquido del gas de inyección.
Sí, lo que refiere a la remoción de líquidos de gas de inyección, yo le sugeriría referirnos las mejores prácticas, las prácticas, al documento de prácticas recomendadas por la API. Es una serie de normas estandarizadas, este, donde se establece, por supuesto, ya ahí hablaríamos lo que refiere a la planta como tal, de depuración, de humidificadores, inyección de glicoles, en ese sentido, para lo que es el control del contenido de humedad en el gas, pues. Em, la otra parte de la pregunta, César, si me la repite. ¿Es frecuente tomar niveles de fluido a los pozos de Galí? Ok, muy bien. Es una de las aplicaciones de lo que es la medición de la toma de niveles, lo que sería el uso de ondas acústicas para niveles de fluido. Más, sin embargo, no, yo diría, en base a mi experiencia, no me atrevería a asegurarlo al 100% eh, de afirmarlo, pero sí, por supuesto, sí se utiliza para establecer el nivel de fluido, principalmente en los pozos de inyección por anular, establecer el nivel de ese fluido desplazado. Pero no es la norma, no es la práctica común en nuestro caso, y repito, en mi experiencia, debido a que precisamente la inyección del gas como tal es generadora de mucho disturbio de presión, mucho disturbio por sonido, de ruido. Y aun cuando sí es aplicable, no es la más utilizada. Pregunta Will Blanco. Buenas tardes, profesor. Aquí William Blanco. Muchas gracias por su presentación. ¿Hasta qué tasa de corte de agua es recomendable utilizar tanto gas lift continuo como el intermitente antes de que deje de ser rentable el pozo? No, por supuesto, al hablar de corte de agua siempre ante cualquier otra variable o ante cualquier otro cálculo está ese límite económico que el campo o el departamento establezca, en primer lugar. Segundo, bueno, nosotros dependiendo del volumen a producir, no es lo mismo yo voy a levantar 300 barriles diarios con un 90% de agua a decir un pozo de 2.000 barriles líquidos aún con un 10%, con un 90% de agua, estamos hablando de 200 barriles netos. Por supuesto, ahí, como te digo, es un balance más que todo de rentabilidad, que te resulta atractivo gastar una ingente cantidad de gas de inyección para levantar esos 2.000 barriles. ¿Lo es o no lo es? Son respuestas eh, más que todo en el ámbito económico de rentabilidad. Ahora, en el punto práctico, eh, el gas lift, dependiendo de tu disponibilidad de presión, dependiendo de las características del pozo, qué tan profundo es la columna a vencer, eh, es lo que te va a establecer, pues, si es factible o no. Sergio pregunta, buenas tardes, aparte de la disponibilidad de gas para inyección, ¿cuáles son las limitantes presentes en este sistema de levantamiento? Muchas gracias. No, en esencia la disponibilidad. Y segundo, tienes que tomar en cuenta la productividad de los pozos y características del fluido. Em, Como lo mencioné, el gas lift de por sí es un método bastante versátil, aplicable en una amplia gama de- de- de casos, ¿ok? Sin embargo, en el caso ya de crudos muy viscosos, ¿ok? Sería uno de los constraints de los puntos donde dejaría de ser menos efectivo en caso de fluidos viscosos, crudos más viscosos, donde los efectos de diferencia en movilidad, tanto del gas como ese crudo, va a crear un efecto contraproducente, pues el gas, por supuesto, va a tender a desplazar y vas a tener pérdidas por esa mayor velocidad, pérdidas por fricción, resbalamiento en este caso. Luis Jiménez comenta, muchas gracias por su presentación y por su respuesta. Walter pregunta, ¿hay algún software o hoja de cálculo que sea económico para hacer cálculos de análisis nodal y gas lift? Y si tiene alguna experiencia con inyección de gas a alta temperatura. Cuenta que se ha usado en Morichal. Ya, interesante a alta temperatura. Me imagino que se refiere a mayores a 300 Fahrenheit. Estoy tomando nota de esa pregunta. En cuanto a los software, bueno, software conocidos en la industria, tenemos el Prosper, el PipeSync, el Wellflow.
software de análisis nodal que han sido ampliamente utilizados a lo largo de los años, unos con unos avances, unas particularidades sobre otros. Muy interesante. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Hemos cumplido la sesión de preguntas y respuestas. Lo dejo para que por favor se despida de la audiencia, no sin antes mencionarles que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestras próximas actividades. We are SP. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una feliz tarde y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias a todos los asistentes.